Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí iniciando con la misma velocidad de siempre nuestro viaje al infinito y más allá. Un recorrido por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que hacemos todos los domingos a las 12 en punto desde el Destape Radio. La verdad, no puedo abrir el programa con buenas noticias. Esta semana se dio a conocer un nuevo trabajo de EPC, Economía, Política y Ciencia, un grupo que trabaja justamente con los indicadores que tienen que ver con la política científica y es deplorable. Les leo solo algunos datos. Considerando la caída del PBI y la inflación prevista por el propio gobierno y pese a los aumentos de crédito presupuestario que se dieron a conocer este lunes, o sea, el lunes pasado, el CONICET caerá más de un 25% real en el año. La agencia I+D+I, la agencia de promoción científica, que es la que tiene a su cargo la financiación de todos los proyectos, un 65,5% real, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, o ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, un 66,8% real. Las transferencias caen un 61% real y la inversión en bienes de capital un 44%. Los salarios un 24,2% y con una caída de 28%, o sea, más del 28% en el capítulo, el inciso donde se incluyen las becas de formación. Y el objetivo declarado por la intención presupuestaria declarada por el propio gobierno es que se va a invertir en ciencia y tecnología, lo que se llama la función ciencia y tecnología, un 0,2% del PBI. Es el mayor recorte en ciencia y tecnología de la historia de la Argentina desde que existe este apartado, o sea, una inversión específica en esta función, ciencia y tecnología, que incluye al CONICET y a 16 institutos organismos de investigación más, desde que existe, o sea, la mayor de la historia, una situación crítica, entre otras cosas, primero para investigadores e investigadoras, pero también para varias obras muy ambiciosas que estaban en marcha, como el lanzador espacial, el reactor RA-10, que iba a producir radioisótopos de uso médico, el CAREM, el pequeño reactor modular más avanzado del mundo, no en los papeles, sino en construcción, y que en este momento está ahí al borde de detenerse su ejecución. La verdad, ¿qué les puedo decir? Hoy es un lindo día, tenemos cielos azules y empezamos un nuevo viaje al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Y como hacemos habitualmente, les recordamos que estamos hasta las 13 en vivo a través de AM 1070, el Destape Mundo. También nos pueden seguir a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro. Por supuesto, también a través de la transmisión en vivo a través del canal YouTube del Destape. Y por supuesto, nos pueden escuchar cada uno de los contenidos en formato de audio o podcast ingresando después en la semana en www.norabar.com.ar. Allí se pueden encontrar con cada una de las secciones del programa, talentos, noticias, las entrevistas y por supuesto también, si así lo desean, los programas completos de todo, pero todo el ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, abrimos como es habitual las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar y a acompañarnos durante toda esta hora de divulgación científica en Al Infinito y Más Allá. Nos pueden dejar sus mensajes de audio, como siempre, al WhatsApp 11
25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Nos pueden escribir también, si así lo desean, a nuestras dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. Y además, también nos pueden escribir en el chat de YouTube. Los leemos a través de todas las vías de comunicación. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos entonces con la primera entrevista del día. Así es, y bueno, vamos a dar vuelta a la página y abocarnos a algo mucho más lindo, que es el reconocimiento que reciben nuestros investigadores en el extranjero. Allí parece que los ven muy bien y reconocen la excelencia de muchos de nuestros investigadores. Y esta semana se conoció un premio importantísimo internacional a un arqueólogo argentino que fue pionero en el estudio de nuestro pasado indígena y también en la distribución o cómo fue el poblamiento de América por el ser humano. Su nombre, Gustavo Politis. Licenciado en Antropología con orientación arqueológica y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Postdoctorado en la Universidad de Kentucky, Universidad de Maine y en el Instituto Smithsoniano. Es investigador superior del CONICET y profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Además, investigador del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es también director del Laboratorio de Pretratamiento de Muestras para Estudios Isotópicos, la PREI, que es una dependencia del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, INCUAPA. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tuviste que interrumpir el asado, pero bueno. Todavía no lo empecé. Bueno, muy bien. Y vale la pena porque queremos que estas cosas se conozcan, que se sepa, no solo la excelencia de nuestros investigadores, que como dijimos al comienzo, es reconocida no solo aquí en el país, sino fuera del país, con un premio, en este caso, el premio Humboldt a la trayectoria, que es un premio destacadísimo, tal vez uno de los más importantes de Europa, ¿no? Bueno, sí, es un premio importante que le da la Fundación von Humboldt, que es un instituto, digamos, del gobierno de la República Federal Alemana, y es un reconocimiento a investigadores extranjeros que han aportado en diferentes disciplinas, y parte también del premio incluye una invitación a una universidad alemana durante un tiempo, entre 6 meses y 1 año. La verdad que el premio es una nominación que hace la universidad, no es una presentación individual. Obviamente la universidad se contactó conmigo y yo había estado allá varias veces en la Universidad de Bonn. Y nada, la verdad que para mí es importante, es un reconocimiento, pero también un reconocimiento a la ciencia argentina, ¿no? A la universidad pública, al CONICET, porque yo soy un emergente de todo eso. Así es, y por una curiosa pirueta del destino, el premio se llama igual que la primera escuela, la escuela primaria y secundaria a la cual concurriste, donde te formaste, digamos, y donde incluso hiciste tus primeras armas durante esa época en la búsqueda de estos vestigios del pasado, que es lo que hacen los arqueólogos, ¿no? Porque se llamaba justamente Alexander von Humboldt. Sí, exacto. Yo soy de Necochea, hice la escuela primaria y la escuela secundaria en el colegio alemán, el Instituto Humboldt de Necochea, y bueno, siempre estuve familiarizado con el nombre de Humboldt desde mi más tierna infancia, y fue ahí en ese colegio también donde conocí a un muchacho unos años mayor que yo, que tiene una asociación de amigos de las ciencias naturales de Necochea, y bueno, me vinculé a esa asociación porque la profesora, me acuerdo, de geografía lo invitó a dar una charla a una de las clases. Yo tenía 14, 15 años, y a partir de la vinculación con Jorge Nista se llama, y con otro grupo de jóvenes entusiastas, algunos de ellos ya estaban estudiando en La Plata, geología, o en el caso de uno, de Bubi Molina, y paleontología. Entonces, digamos, había como nos estamos recibiendo algo de información
universitaria ya, ¿no? en esta asociación. Y a partir de ese momento, de mi contacto con ellos, comencé a salir al campo, a recorrer un poco los alrededores de Necochea, la zona de los Médanos, el río Quequén, que tiene unas barrancas muy impresionantes, también las barrancas del mar, y todo eso, digamos, fue forjando, fue consolidando mi vocación por la arqueología. Gustavo, hablamos en la semana, pero ¿nos contás cuál es tu tema de investigación que, según me adelantaste en la semana, es realmente fascinante y justamente es el motivo de este premio que, como vos acabás de destacar, no es que vos te presentaste, no se presenta uno individualmente, sino que es la propia universidad la que, dentro de los investigadores e investigadoras que conocen y con los cuales trabajan, consideran que hay alguno que es merecedor de este premio. Sí, yo la verdad, Nora, que tengo como varios temas de investigación que he ido abordando a lo largo de mi vida. Primero fue el tema de arqueología pampeana, relacionado, como te digo, con esta vocación temprana de sitios arqueológicos alrededor de Necochea, en la región pampeana. Ahí comencé a trabajar varios sitios cuando me recibí, incluso cuando estaba estudiando también. Después, como uno de estos sitios, Arroyo Seco, que está en el partido de Tres Arroyos, y otro que se llama La Moderna, en azul, eran muy antiguos y estaban vinculados con los primeros pobladores que llegaron al continente, a América del Sur, me fui volcando también al tema del poblamiento de América, a la expansión de Homo sapiens, nuestra especie, en América y especialmente en el continente sudamericano. Pero después, como me interesaba este tema de los cazadores-recolectores, ver cómo funcionaban, porque todos estos grupos eran cazadores-recolectores, no tenían animales domesticados, con excepción del perro, que es un instrumento de caza, digamos, no se los comen, y no tenían plantas domesticadas, es un tipo de organización social, un tipo de sociedades, y como los arqueólogos necesitamos referentes analógicos, o sea, ver cómo funcionan las sociedades vivas para tratar de entender a las sociedades extintas a través de sus restos materiales, comencé a hacer una cosa que se llama etnoarqueología, que es estudiar, digamos, etnográficamente a los grupos indígenas actuales, pero con una mirada del arqueólogo, ¿no? No es solamente estudiar lo que hacen, sino lo que queda como producto de lo que hacen, para que esto nos ayude después a interpretar el registro arqueológico, que es lo que dejaron las sociedades del pasado. Esto se llama etnoarqueología, entonces yo comencé a estudiar varios grupos, los Nucac primero en Colombia, en la selva colombiana, después los Joti en Venezuela, después los Awá en Brasil. Todos estos grupos son cazadores-recolectores, básicamente. Entonces tuve una visión, digamos, también una experiencia que me ayudó mucho a interpretar el registro arqueológico. Y después, a partir de los 2005, 2006, junto con Mariano Bonomo, comenzamos a estudiar la región del Delta del Paraná y el Paraná Inferior, donde hay unas sociedades muy interesantes, digamos, los ancestros de los Chanatimbú que encontraron los españoles y de los guaraníes, y entonces ahí descubrimos con Mariano, no descubrimos, digamos, es producto de hay muchos investigadores que trabajaron antes, pero consolidamos la idea esta de que estos grupos eran horticultores y que habían construido unos montículos en el delta para evitar el tema de las inundaciones, y tenían cierta complejidad social, y hacían entierros muy complejos, y tenían un manejo muy sofisticado del ambiente, y probablemente representaban la expansión de un grupo etnolingüístico muy grande que hay en América del Sur que se llaman los arawak, ¿no? Creemos que los grupos que habitaron el delta antes de la llegada de los españoles, en su formación, cuando se originaron y ocuparon el delta, tuvieron esta influencia de los grupos arawak, que son grupos de origen amazónico. Entonces, lo que voy a hacer a Alemania es escribir un libro sobre esta última parte, sobre este último tema de desarrollo, combinando las investigaciones arqueológicas que hemos hecho con Mariano, una relectura de las fuentes escritas, en clave arqueológica también, antropológica, y aprovechar un poco mi experiencia etnográfica para tratar de también combinar la arqueología y la etnografía con el conocimiento contemporáneo que tenemos de estas sociedades cazadoras, recolectoras u horticultoras. Entonces, la idea es tratar de ver esta historia desde el lado indígena, no solamente desde el lado de los documentos de los españoles, sino ver qué es lo que la arqueología y la etnografía nos pueden aportar
para hacer una lectura que no esté tan sesgada por la visión de los conquistadores, que es de alguna manera la visión que ha prevalecido porque fueron ellos los que escribieron los documentos escritos, ¿no? Que llegaron hasta nuestros días. Gustavo, vos mencionaste algunos grupos de cazadores-recolectores que todavía subsisten en América Latina, pero están muy aislados, son muy pequeños. ¿Tienen alguna posibilidad de perpetuarse estos grupos o están condenados a desaparecer? Bueno, es como una pregunta difícil de contestar. Habría como tres situaciones. Uno, aquellos grupos que todavía están en aislamiento voluntario. Ahora se ha cambiado el concepto de aislamiento voluntario porque se sabe que estos grupos conocen que hay un mundo afuera, que somos nosotros, y no quieren conectarse con ese mundo. Entonces, voluntariamente se han aislado. A veces no son grupos enteros que no conocemos, sino son clanes o segmentos de grupos conocidos, ¿no? Como por ejemplo los ayoreos de Paraguay y Bolivia. Muchos de ellos están contactados, hay miles de ayoreos que ya están contactados y viven una vida, digamos, una transición de una vida más tradicional hacia una inserción imperfecta en nuestra sociedad, pero hay algunos clanes, los Totobigo-Sode, que han quedado aislados, que se han aislado voluntariamente en algunos reductos del Chaco, ¿no? Del monte chaqueño, en el noroeste de Paraguay y en el sureste de Bolivia. Hay algunos más en Brasil, en el Parque Javari, por ejemplo, que es en el extremo noroeste de la Amazonía. Hay algunos grupos aguá también aislados, segmentos. O sea, hay todavía algunos grupos que cada vez son más reducidos porque, como te imaginas, Nora, sus territorios se van reduciendo y directa o indirectamente, aunque quieran ser protegidos, hay penetración de madereros, buscadores de oro, cazadores furtivos, en fin, una cara poco amable de nuestra sociedad se les está presentando. Y otros grupos que se llaman contacto inicial. Los que yo estudié, mientras yo los estudié, digamos, estaban en este proceso de contacto inicial. Grupos que recién son contactados, que mantienen muchos patrones de vida tradicionales, por ejemplo, en el caso de los Nucac, todavía cazaban, recolectaban, pescaban, se movían, aunque usaban algunas ollas de metal, habían conseguido algunas hachas, por ahí tenían alguna remera. Este proceso, cuando yo lo estudié en la década de los 90, fue avanzando, estos grupos están transformados, aunque mantienen, por ejemplo, su lengua, su sistema ideológico, digamos, su religión, por decirlo así, ya no se mueven tanto, ya están más sedentarizados cerca de los pueblos de los colonos, de las aldeas, de los colonos, y van perdiendo. Y las siguientes generaciones, yo los he visto hace poco, hace 2 años estuve de vuelta, los que estaban en el monte hace 20, 25 años atrás, que todavía viven, todavía mantienen muchos patrones tradicionales, pero sus hijos, sus nietos, ya los están perdiendo, ¿no? Y después están los que hace mucho tiempo que están contactados. Por ejemplo, yo estuve con los H hace 2 semanas en Paraguay, que fueron contactados en la década de los 70, digamos, se conocían desde antes, pero terminaron de salir del monte, como dicen ellos, en la década de los 70, porque el bosque paraguayo, del este paraguayo, se fue reduciendo. O sea, ahora ellos viven en parches de bosque rodeados de un mar de soja, ¿no? y de cultivos. Y los parches de bosque son muy chiquitos y apenas subsisten ahí adentro. Obviamente ya hacen agricultura, reciben ayuda del gobierno, tienen escuelas y demás, pero todavía mantienen su lengua, tradiciones, y por ejemplo, en este caso, ellos mismos nos pidieron si nosotros podíamos hacer excavaciones en algunos lugares fuera del territorio actual para ver cómo era su territorio antiguo, ¿no? A ver si la arqueología podría ayudar a recuperar un poco lugares, por ejemplo, tratar de ubicar las trampas que tenían para cazar pecaríes, con la idea de poder reconocer un poco ese territorio ancestral, ¿no? Para las futuras generaciones y para reclamar ellos también territorio, ¿no? Claro. Ahora, entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero hay diferentes estados, digamos, de transición hacia nosotros y en general la inmensa mayoría de los casos es con pérdida de su tradición, con pérdida de su lengua, aunque hay muchos grupos que todavía resisten y quieren mantener su modo de vida ancestral.
Claro, la idea que uno tiene, como vos decís, con esta versión sesgada de que es la que nos llegó a nosotros, que es la versión de los conquistadores, es que los conquistadores llegaron, arrasaron directamente y eliminaron, entre comillas, todas estas culturas y estos grupos que estaban previamente en el territorio. Pero en realidad, ¿fue así o se produjo una hibridación entre ambas culturas? Porque los conquistadores que llegaron tanto aquí como a Mesoamérica eran grupos pequeños, ¿no? Claro, claro, exactamente. Hay como una visión muy binaria, muy maniquea, ¿no? Que los conquistadores llegaron, destruyeron lo que tenían, mataron y reemplazaron a la población y solamente quedaron pequeños bolsones aquí y allá aislados. Lo que estamos viendo es bien diferente, ¿no? Que hubo un proceso de hibridización, de etnogénesis, sobre todo en algunos lugares, por ejemplo en Paraguay, ¿no? Donde todavía uno lo ve, donde todavía ve, digamos, la presencia indígena muy fuerte y donde parece bastante claro que la sociedad paraguaya contemporánea es un producto de una hibridización, básicamente entre los grupos guaraníes y los primeros españoles. Vos imaginate que cuando los españoles se asentaron en Asunción, en 1536, y decidieron abandonar Buenos Aires, la primera despoblación de la ciudad de Buenos Aires, eso estaba motivado porque encontraron condiciones excepcionales para vivir que no tenían en la zona esta porque estaban rodeados de cazadores-recolectores que le proveyeron un poco de comida los primeros días y después no les proveyeron más porque tampoco tenían un excedente. Mientras que los guaraníes, que eran cultivadores, que tenían mandioca, que tenían maíz, que incluso tenían domesticado más o menos algunas aves, algunos patos, hicieron una alianza fuerte y se generó durante algunos años una alianza hispano-guaraní, que con el tiempo obviamente fue, digamos, desbalanceándose a favor de los españoles y en contra de los guaraníes. Pero cuando esto pasó, cuando los guaraníes comenzaron a darse cuenta, hicieron sus rebeliones y demás, de alguna manera un poco demasiado tarde, ¿no? De todas maneras, la presencia guaraní es muy importante y la verdad, Nora, es que la distribución, las formas de vida de los pueblos indígenas que había acá en el momento de la conquista y su relación con los españoles o con los portugueses, fueron un poco los que definieron los estados actuales, ¿no? Hubo una alianza también, por otro lado, muy temprana entre los indígenas tupíes y los portugueses en contra de esta alianza hispano-guaraní, ¿no? Y esta alianza fue la que permitió que los portugueses se extendieran hacia el oeste, ¿no? Y conquistaran a través de los bandeirantes, ¿no? Estas especies de patrullas portuguesas tupíes, conquistaran hasta el pie de los Andes. La conformación de los estados nacionales está directamente relacionada a la relación que generaron y a los procesos de etnogénesis entre los segmentos de la conquista y los diferentes momentos de la conquista y los grupos indígenas que habitaban en el lugar antes. Claro, realmente, bueno, y con esto estás contestando a todos aquellos que dicen, ¿para qué vamos a estudiar si no hay un producto que se pueda sacar de esto, ¿no? Un argumento un poco en boga ahora, que solo la ciencia que nos da elementos para hacer nuevos productos es la que vale. Sin embargo, esta ciencia, la arqueología, la antropología y otras ciencias de las denominadas humanas, pueden contestar preguntas igual o más cruciales, ¿no es cierto?, para nuestra existencia. Así que, la verdad, una admiración total el hecho de que haya sido elegido para el premio Humboldt a la trayectoria. Es un premio dotado de una suma interesante de dinero y además esta oportunidad que vos acabas de mencionar, que vas a estar alrededor de 9 meses en Alemania trabajando un poco alejado de los problemas administrativos y de todo tipo que está enfrentando hoy la ciencia local, ¿no? Sí, la verdad que como vos comentaste al inicio, la ciencia en Argentina está pasando por un momento muy difícil, yo creo que uno de los peores de los que yo tenga noticia, ¿no? Por un lado, por esta retracción económica, de alguna manera,
y por otro lado por este descrédito que se ha instalado desde el gobierno y desde algunos sectores acerca de Ñoquicet y como que los investigadores del CONICET no hacemos nada, no hacemos cosas importantes o interesantes, ¿no? Y la verdad que es como penoso, parece un retroceso, algo parecía superado, ¿no? Yo digo, por suerte ni los griegos ni los italianos decidieron tener lo mismo, porque si no, no tendríamos ni el Coliseo, ni nadie sabría qué pasó en el Partenón, ni tendríamos ninguna de la... ni podríamos saber cómo nació el pensamiento occidental, ¿no? Si no hubiera habido gente en el pasado que estudió la arqueología, que estudió los textos antiguos y que entendió y que trató de mostrarnos, y de hecho lo sabemos, cómo pasamos de un pensamiento mítico, ¿no?, precientífico, al logos, al pensamiento científico, a la razón, y cómo avanzamos. O sea, entender esto es entender la esencia del conocimiento, es entender la esencia del mundo y de cómo nos constituimos como somos. Y estudiar a los pueblos indígenas nos permite también conocernos a nosotros por diferencia de alguna manera, porque nos amplía sustancialmente el horizonte de la experiencia humana. Y todo eso lo tenemos que conocer, porque los problemas que hay en el mundo no son problemas tecnológicos, son problemas sociales. O sea, no es que no haya comida, no es que no haya recursos, está todo mal repartido, ese es el punto, ¿no es así? ¿Por qué está mal repartido? ¿Por qué nuestra sociedad generó que haya gente riquísima y gente pobrísima cuando yo voy a estudiar a los Nucac, por ejemplo, encuentro que nadie tiene más que otros? ¿Qué pasó con esa trama de solidaridad, cooperación, ayuda mutua que había en la sociedad humana? ¿Por qué el mundo occidental la terminó destruyendo, ¿no? O la trató de destruir. Entiendo que hay países que tratan de mantenerla de alguna manera, incluso dentro de el capitalismo. Yo me imagino conozco un poco los países escandinavos, ¿no? Dinamarca, Suecia, Noruega. A pesar de que viven insertos en el capitalismo, hay como una trama de contención social para que no existan grandes diferencias y que todo el mundo tenga asegurado, ¿no?, vivienda, educación, comida, acceso a la universidad y demás. Entonces, creo que es posible, ¿no?, generar una sociedad más justa dentro del mundo que vivimos. Pero me parece que para generarla también tenemos que entender la esencia del género humano, ¿no? Y solamente la podemos entender viendo otras manifestaciones más allá de la nuestra. Que hoy Nora es dominante, pero no lo fue hace 10.000 años, no lo era hace 10.000 años. Todo el mundo vivía de la caza y la recolección y eran sociedades igualitarias y no había grandes diferencias sociales, ¿no es así? Y yo veo entre los Nucac, por ejemplo, que podrían ser un buen ejemplo contemporáneo, aunque son gente ahora, no del pasado, que un chico se queda huérfano y el resto de la sociedad le enseña a cazar, le enseña a recolectar, el chico come lo mismo que come el hijo del líder de la banda, exactamente lo mismo. Y esa contención social, eso, no es que uno, como diríamos en nuestra sociedad, lo hagan los otros por caridad, ¿no? Dice, uy, qué bien, ¿no? Mirá cómo están alimentando a este chico que no tiene padres. No, nadie se asombra de eso porque es lo que se hace. Es lo mismo que uno alimentaría a su hijo. Nadie dice, uy, qué bien alimenta a su hijo, porque es obvio, porque es algo que está inmerso en nuestros patrones culturales. De la misma forma que esta solidaridad con aquellos que no tienen o que no tienen las mismas oportunidades, está inmerso en estas sociedades cazadoras-recolectoras que existieron acá. Hay un arqueólogo que dijo una vez, que es exagerado, pero no está del todo mal, el peor error de la humanidad fue dejar de ser cazadores-recolectores, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a vivir en ciudades, a acumular riquezas, a existir la diferenciación social y demás. Es claro que la vida cazadora-recolectora obviamente tiene limitantes de recursos, porque nosotros podemos vivir en aglomeraciones de 10 millones de personas porque tenemos un sistema de producción y de transporte y demás. En un esquema de caza y recolección, 10 millones de personas no podrían estar juntas en ninguna parte del mundo, ¿no es así? Claro, Porque pero los recursos se conocer, agotarían. como vos decís, conocer esas sociedades nos da un punto de referencia para volver a analizar, Claro. para reanalizar qué es lo que estamos haciendo. Y como decís, son más importantes las respuestas a esas preguntas que el desarrollo de tecnología. Antes o después la tecnología se desarrolla, pero estas son las grandes preguntas que van a marcar el signo de nuestras vidas. Así que, Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ya queremos leer ese libro, así que estaremos pendientes del producto de estos meses en Alemania y, por supuesto, te deseamos lo mejor de lo mejor.
Bueno, te prometo que el primer libro que salga publicado te lo mando dedicado. Cuando vas a esperar un poquito, pero ahí va. Muchas gracias por la nota, Nora, como siempre. No, al contrario, y lo compartiremos, por supuesto, si tenemos programa con nuestros oyentes, como siempre. Te mandamos un gran abrazo y, como decíamos, lo mejor de lo mejor. Gracias. Estuvimos hablando con Gustavo Politis, fundador y hasta hace poquito director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, INCUAPA. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Los países ricos, Nora, están comprando vacunas contra la gripe aviar H5N1 que podría convertirse, a ver si será verdad, en una pandemia. Esperemos que se equivoquen, pero antes de la pandemia de 2009 me acuerdo que la revista Science también estaba todo el tiempo, durante 2 o 3 años, diciendo, ojo que puede venir una epidemia de gripe, ojo que puede venir una epidemia de gripe, y llegó nomás. En este caso, según publica la revista Nature, la gripe aviar, que ya causó millones de muertes de aves en todo el mundo y se detectó en establecimientos de cría de bovinos y en 4 trabajadores de tambos, podría convertirse en una pandemia humana. Los países ricos ya se están preparando, comprando vacunas y haciendo un monitoreo muy estricto, pero existe la preocupación de que los países de bajos ingresos no estén tomando las precauciones necesarias. Este virus en su estado actual no parece que tenga las características necesarias para saltar a los seres humanos, pero los virus de la influencia, esa ecuación puede cambiar por completo con una sola mutación, declaró Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Los investigadores dicen que es probable que muchos más casos en vacas y personas hayan pasado desapercibidos. Las posibilidades de sofocar el brote son cada día más escasas, agregó Angela Rasmussen, conocida viróloga de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. El cambio climático también afecta a las mujeres embarazadas. La exposición al calor creciente está asociado con mayor riesgo de hipertensión y preeclampsia. Así es, no nos salvamos los seres humanos, ya vemos en toda la naturaleza los cambios que está imprimiendo el cambio climático. Y un artículo de la BBC advierte que las mujeres embarazadas con estrés por calor además tienen más posibilidades de sufrir eventos cardíacos a medida que se acerca la fecha de parto y también tienen mayor riesgo de diabetes gestacional. Un informe publicado este año por la Organización Mundial de la Salud cifra el aumento del riesgo de parto prematuro en un 16%. Este resultado se asocia con complicaciones que van desde la epilepsia hasta problemas de aprendizaje. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, la pregunta, por supuesto, es ¿qué vamos a hacer para detener este proceso? Un estudio publicado en Nature Microbiology informa que se encontraron marcadores biológicos característicos en la microbiota intestinal de chicas y chicos con autismo. Sí, el hallazgo sugiere que una prueba de rutina en una muestra de heces podría ayudar a los médicos a identificar el autismo de manera temprana, lo que significa que las personas recibirían su diagnóstico y, con suerte, apoyo para esta condición mucho más rápido que con el largo procedimiento que se utiliza en la actualidad. Las tasas de autismo se dispararon en las últimas décadas, en gran parte debido a que se diagnostica más y hay una ampliación de los criterios utilizados para diagnosticar la enfermedad. En el Reino Unido y muchos otros países occidentales se cree que aproximadamente 1 de cada 100 personas se encuentra en este espectro. Y esto vuelve a poner sobre el tapete la importancia de nuestra microbiota intestinal, que cada día se relaciona con más condiciones de nuestro organismo.
¿Sabías que El universo en una cáscara de nuez, escrito por el célebre físico británico Stephen Hawking y publicado en 2001, nos permite asomarnos a las leyes que gobiernan el cosmos? Con términos sencillos y accesibles, bellamente ilustrado y salpicado del humor que lo caracterizaba, Hawking nos lleva hasta la frontera misma de la física teórica y nos guía en un viaje a través del espacio-tiempo, en el que recorremos desde las paradojas de la teoría de la relatividad de Einstein hasta las complejidades de la mecánica cuántica y los agujeros negros. ¡Imperdible! No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos acompañándote y ustedes también nos están acompañando, por supuesto, hasta las 13 en vivo, como cada domingo a través del Destape Mundo, AM 1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y, por supuesto, a través de la transmisión oficial en el canal de YouTube de El Destape. Muchas gracias por cada una de las participaciones de ustedes. Realmente estamos muy contentos de que estén del otro lado y, sobre todo, participando, y que este programa de divulgación científica nos sirva a todos, porque es así, nos sirve a todos escuchar a nuestros científicos y sus proyectos y sus conocimientos. Si ustedes quieren participar y sumarse a esta propuesta, lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito1070 y también @eldestape_radio, y además a través del chat de YouTube. Compartimos algunos mensajes hermosos que nos han llegado. Rubén Lanfosi dice: hay un excelente libro de Jorge Ledesma cuyo título es Acuso al invasor, en el cual queda explicitado y demostrado claramente que América no fue conquistada, sino invadida. Tona Cuerva, buen día Nora, qué bueno sería que mucha gente conozca esta información. Si conocemos nuestra historia antropológica, se conseguiría que todos respeten y reivindiquen la lucha de los pueblos. Esto en relación a la hermosa nota que realizó Nora recién con Gustavo Politis. Gustavo Freinberg nos dice: qué maravilla escuchar a Gustavo Politis, además de ser un gran científico, es un gran pensador. Yolanda Belli, qué interesante esta nota con el antropólogo Gustavo Politis, qué bueno que existe este programa para informarnos y formar. Finalmente, Alicia Cereira dice: aquí, querido equipo del Infinito y Más Allá, desde Claypole, escuchándonos. Muchas gracias a todos. Nora, si te parece, vamos a la segunda entrevista del día. Allá vamos, a toda velocidad, como siempre, a velocidad supersónica, para tratar de revisar, no todos, pero algunos de los temas importantes en ciencia, salud y tecnología. Y a que yo sé qué van a hacer esta noche la mayoría de los que nos están escuchando. Van a mirar el partido de la selección, ¿no es cierto? Y sí, es una actividad que nos convoca, que une a todo el mundo, incluso a los que no entendemos nada de fútbol, pero no nos podemos resistir a la atracción de ver otra final con la selección argentina. Y el fútbol, como sabemos, tiene cabezazos, y los deportes de contacto tienen cabezazos y golpes, contacto justamente a velocidad de los cuerpos de los jugadores, que a veces producen conmoción cerebral o producen algún tipo de daño. El daño reiterado en el cerebro, se está discutiendo si habría que poner normas o habría que cambiar algunos usos y costumbres, porque hay algunos indicios de que aumentaría el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí, en la Argentina, se está haciendo el primer estudio sobre conmoción cerebral en el deporte, sobre esto que se llama encefalopatía traumática crónica, en jugadores de rugby, para ver realmente hasta qué punto habría que preocuparse y hasta qué punto habría que cambiar algunas formas de practicar estos deportes de contacto para preservar el cerebro de los jugadores. Y tenemos en línea nada menos que al coordinador, al factotum de este estudio, al doctor Fernando Salvat.
médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurología, es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Servicio de Dolor de FLENI y jefe de la Clínica de Conmoción Cerebral asociada al deporte de FLENI. Además, exjugador de rugby del Club Alumni, entrenador y dirigente, integrante de la Subcomisión Médica de la Unión de Rugby de Buenos Aires, URBA. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nora? Buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, es un tema que nos preocupa porque vimos que más o menos desde 2015, un poco antes, un poco después, en adelante, están creciendo las publicaciones y la preocupación de los médicos, de los neurólogos, por estos golpes que ocurren en los partidos de rugby. Por supuesto, es un deporte que tiene muchísimo contacto y bastante violento, pero también en otros deportes como el hockey o el fútbol. En particular en el fútbol hay ligas en Australia, en el Reino Unido, incluso aquí en Rosario, que están proponiendo que los chicos no cabeceen antes de los 11 o 12 años, aunque ese límite es un poco, digamos, no es que surge de alguna evidencia en particular, pero como una especie de precaución, porque se teme que los golpes reiterados en la cabeza produzcan algún daño. ¿Cómo es lo que ustedes están viendo y qué opinan sobre esto? Bueno, se viene investigando mucho de los últimos 10 años este tema, cómo actúan los golpes en la cabeza. Todo surge a partir de investigaciones del fútbol americano, ¿no? Que es un deporte de contacto por excelencia de Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, eso se ha trasladado a otros deportes. Nosotros de hace unos años venimos trabajando aquí con el rugby, venimos evaluando a los jugadores cuando se golpean, digamos, en las competencias nacionales, y también, como usted ha mencionado, lanzamos hace 2 años un estudio de exjugadores de rugby que lo vamos a seguir por un periodo de 12 años para ver la evolución y obtener información en tiempo real acerca de cómo evolucionan esos cerebros que se han expuesto a traumatismos reiterados. Ese es el punto clave. Es decir, estos jugadores, como criterio de inclusión, han jugado 5 años ininterrumpidamente. Eso quiere decir que se han expuesto a estos traumatismos reiterados. Entonces nosotros queremos ver cómo evolucionan esos cerebros en lo que se llama un seguimiento longitudinal en el tiempo. Como usted sabe, mucha información acerca de lo que producen los golpes en la cabeza sale de información de lo que se llama retrospectiva, ¿no? Por lo general de autopsias de bancos de cerebro, principalmente realizadas en Estados Unidos con jugadores de fútbol americano. Entonces los países de punta están tratando de lanzar estas iniciativas para obtener información, bueno, en tiempo real, ¿no? Que uno vaya siguiendo, estudiando y viendo cómo evolucionan esos cerebros que se han expuesto a traumatismos reiterados. Claro, porque hay un sesgo. Si los bancos de cerebro, generalmente quienes contribuyen donando su cerebro, puede ser que hayan sido personas que efectivamente tuvieron algún daño o hayan notado problemas cognitivos con el paso de las décadas, ¿no? Entonces hay que tomar una muestra que no esté sesgada para ver si realmente es un aumento del riesgo o es lo que hubiera pasado de todas maneras. Indicios hay, y especialmente en el tema de la conmoción cerebral o estos golpes que se producen siempre que chocan las cabezas, o también puede haber trauma cerebral cuando choca otra parte del cuerpo. Muy bien, así lo dice usted. Bueno, vamos a definir lo que es una conmoción cerebral, que es una lesión traumática del cerebro que por lo general es transitoria, irreversible, y se produce por un impacto o con un golpe en la cabeza que se asocia a signos y síntomas neurológicos como mareo,
dolor de cabeza, inestabilidad, visión borrosa, confusión, trastornos de memoria y ocasional pérdida de conocimiento. Y acá hay un punto importante en destacar para desterrar un mito que se ha creado que dice que solamente la conmoción cerebral se produce cuando hay pérdida de conocimiento, y eso no es así. Solamente el 10% de las conmociones cerebrales cursan con pérdida de conocimiento, es decir, que el 90% restante cursa con esos signos y síntomas descritos que son muy difíciles de identificar, y más en el campo de juego, ¿no?, cuando se produce el evento. Claro, porque el jugador puede estar mareado, un poco confuso, pero lo que ocurre normalmente, y especialmente en jugadores de élite o que tienen un compromiso muy importante con el deporte, es que con tal de no abandonar el campo de juego o no abandonar los partidos que siguen a ese en el cual se produjo esta conmoción, siguen adelante porque dicen, total, no me desmayé, no pasa nada, y a lo mejor sí tuvieron una conmoción cerebral, ¿no? Es así, es así. Por eso es un tema que involucra no solamente al médico de campo, ¿no?, porque a veces se simplifica el tema como diciendo, bueno, es el médico que tiene que identificar a ver si fue o no fue una conmoción, que muchas veces es muy difícil hacerlo. Creo que es un tema que involucra a muchos actores que tienen que ver con el deporte, que están relacionados con el deporte. Por ejemplo, no solo los compañeros de juego, de los jugadores, sino también a los referees, preparadores físicos, managers, entrenadores, dirigentes públicos en general y familiares de los jugadores también. Es importante que se conozca el tema para que se puedan tomar medidas de prevención. Yo creo que últimamente se vienen tomando, aquí la Unión de Rugby de Buenos Aires y la Unión Argentina de Rugby vienen trabajando mucho en la difusión, en la educación de este tema. Y también se han tomado medidas en cuanto al reglamento para disminuir el porcentaje de conmociones cerebrales que ocurren en los partidos. Claro, una de las cosas que a uno se le ocurre, digamos, que son importantísimas, es que si en un partido ocurrió una conmoción cerebral por estas señales un poco difusas son a veces, ¿no? Pueden ser problemas de equilibrio, confusión, no volver inmediatamente a seguir jugando al otro día, que es algo que era habitual, por lo menos en los jugadores de fútbol profesionales, y supongo que en el rugby tal vez también, ¿no? Se requiere un lapso de recuperación, lo mismo que cuando uno se desgarra un músculo. Exacto, el cerebro, como cualquier otro órgano, requiere un tiempo de recuperación. Entonces, es importante cuando uno sufre una conmoción, se tome el tiempo necesario. Nosotros tomamos no menos de 12 días en los adultos, igual que Sudáfrica, y no menos de 28 días para la primera conmoción en los chicos menores de 18 años. Ese es el tiempo que se cree necesario para que el cerebro se restablezca y pueda volver a funcionar normalmente. Pero, como usted dice, muchas veces es difícil identificar la conmoción, estos síntomas son muy subjetivos, y ante la duda nosotros tenemos que tratar de sacar al jugador de la cancha y bueno, después lo estudiaremos un poco más profundamente. Pero uno, cuando tiene una sospecha de conmoción, debería sacar al jugador, retirar, identificar primero la conmoción, y si uno no está muy convencido y sospecha, bueno, también retirarlo del campo de juego para que el jugador por lo menos no se arriesgue y no esté jugando con una lesión cerebral, ¿no? Lo que eso significa. Recuerde que cuando se produce la lesión cerebral, el cerebro está más vulnerable y tiene de 4 a 6 veces más posibilidades de volverse a golpear y hacer una nueva conmoción. Entonces, es por eso que hay que, ante la duda, ante la sospecha, hay que retirar al jugador del campo de juego. Como prevención, doctor, además de tener en cuenta estos consejos, estas indicaciones, y creo que en primer lugar los jugadores, que son los que no quieren dejar el campo de juego, ¿no? Pero además, como usted dice, los compañeros, la familia, los médicos, ¿qué otras cosas se pueden hacer para ir disminuyendo estas conmociones cerebrales asociadas con el deporte? Hay mucho que se puede hacer en los entrenamientos y en el adiestramiento, por ejemplo, de la situación de tackle.
Recordemos que del 60 al 75% de las conmociones cerebrales en el rugby se producen en situación de tackle. Entonces, una manera de prevenir es también un buen adiestramiento de cómo taclear, y eso tratar de enseñarlo en las divisiones infantiles y juveniles. O por ejemplo, que se pueda taclear o que el jugador aprenda a taclear bien con los dos hombros, que encuadre bien y que se adiestre y se practique esa técnica. Con eso, por ejemplo, podemos disminuir bastante la posibilidad de una conmoción cerebral. Y después, por otro lado, hay cosas también que se pueden hacer, por ejemplo, disminuir el nivel de contacto que se realizan en los entrenamientos de rugby. Por ejemplo, en Estados Unidos disminuyeron un 70% el nivel de conmociones cerebrales cuando disminuyeron las situaciones de contacto en los entrenamientos, es decir, durante la semana. Así que esas son medidas que pueden colaborar a que disminuyan el nivel de conmociones cerebrales. Realmente importantísimo, doctor. Qué privilegio el equipo que lo tiene usted de entrenador. Usted los va a cuidar más que nunca, pero es importante que todos los entrenadores y los equipos y los responsables de los equipos tengan en cuenta estos consejos, porque no es chiste, digamos, que haya daño en el órgano que nos define, ¿no? Y que pueda traer consecuencias a mediano o largo plazo. Así que mientras se dilucida esta cuestión, especialmente con respecto a los cabezazos en el fútbol. Hay quienes dicen que ya las pelotas son distintas, y que no hay tanto riesgo como había tal vez hace muchos años. Todavía no se pusieron de acuerdo, pero mientras tanto es importante tener en cuenta estos consejos, ser precavidos en el caso de los tackles en el rugby, y cuando se presenta un golpe así, que no necesariamente es cabeza contra cabeza, también puede haber, no necesariamente necesita un desmayo para tener una conmoción cerebral. Bueno, tomar todas las precauciones que pueden ayudarnos a preservar a ese jugador, sea chico o grande. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y, por supuesto, siempre a disposición. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, un saludo a la audiencia. Hasta luego. Gracias, doctor Salvat. Estuvimos Nora. hablando con Fernando Salvat, ex rugbyer del Club Alumni, entrenador y dirigente, pero más importante es que es neurólogo de FLENI y está conduciendo un estudio a 12 años para ver cómo afecta la conmoción cerebral en el deporte. Bueno, Nora, no nos queda más tiempo, ha sido un programa rapidísimo hoy, se nos ha pasado muy rápido. Compartimos antes de la despedida un par de mensajes más que llegaron al chat de YouTube. Susana Andriau dice: hola, buenos días, un placer estar con ustedes, un programa excelente, gracias señora Nora Barr y todo el equipo. María Rosa Díaz Gómez dice: hermoso programa de Nora, porque mucha información científica no se informa en lo cotidiano. Muchas gracias por todos sus programas de excelente calidad. Nora, la despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Eso es lo más importante del programa. Nos encanta que nos escriban, que se comuniquen con nosotros. Gracias a nuestra operadora de siempre, Florencia Trevino. En las cámaras, a Marco Arauz. En redes, a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción. Y repito, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Los esperamos el domingo que viene a las 12 en punto y suerte esta noche a la selección argentina.